He titulado mi sermón de Navidad con el mismo título del nombre genérico de la serie que venimos predicando estos últimos domingos de Adviento, el milagro de la Navidad, con un pequeño subtítulo que pronto entenderéis el porqué. Para empezar, os quiero preguntar una cosa. ¿Qué hace falta para creer en milagros? ¿Qué hace falta para creer en milagros? Fe. Para creer en milagros hace falta fe. El milagro de la Navidad está fundamentado en el milagro del nacimiento virginal del Señor Jesús, en el hecho de que Jesús fue engendrado por la obra y gracia del Espíritu Santo. El milagro de la Navidad es que Dios se hace hombre en la persona del Señor Jesús para salvar al hombre. El milagro de la humanidad implica no solo en creer que Jesús nace de forma virginal, engendrado por el Espíritu Santo, sino creer en el milagro que por ese mismo hecho Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios, y creer que el que muere en esa cruz cargando sobre él los pecados de toda la humanidad es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Para creer en milagros hace falta fe. Para creer en el milagro de la Navidad hace falta fe. Para creer en Dios hace falta fe. Es por ello que te quisiera pedir que me permitieras hacerte una pregunta trascendente en el día de Navidad. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Quisiera que lo pensaras detenidamente. ¿Cómo está tu fe? Sé sincero contigo mismo. Solo tú y Dios sabe la auténtica y verdadera respuesta. ¿Es tu fe fuerte o es tu fe débil? ¿Tienes una fe vigorosa o está más bien adormecida? ¿Tu fe está llena de convicción y de esperanza o hay dudas y temores? ¿Tu fe te lleva a una acción comprometida o tu fe está sentada y acomodada en una cómoda butaca? ¿Cómo está tu fe? Permíteme una segunda pregunta. ¿Dónde reside tu fe? ¿En tu mente? ¿En esas tus convicciones profundas? ¿En tu corazón? ¿En aquello que sientes de Dios en tu vida? ¿O quizá tu fe reside en lo que haces, en las obras, en tus acciones, en tus compromisos para con los demás? Es posible que muchos de los que estamos aquí sepamos muy bien cuál es la respuesta correcta a estas preguntas, la respuesta del libro. Mi fe se sustenta en Jesús. Lo que da sentido a mi fe es Jesús. Mi fe reside, sí, en mi mente, en mi corazón y en todo lo que hago, pero sobre todas las cosas mi fe reside en Jesús. Bien, esas son las respuestas correctas. Son las del libro. Pero la pregunta relevante, la tremendamente importante es, ¿son realmente ciertas en mi interior? ¿Cómo está nuestra fe? Por ningún momento quiero que pienses que en este sermón de Navidad quiero hacerte dudar de tu fe o cuestionar tu fe. Lo que pretendo delante de Dios es que tanto tú como yo evaluemos nuestra fe, evaluemos nuestra calidad y nuestra cantidad de fe. Todos somos conscientes de que la fecha de la Navidad está muy, pero que muy cerca
a la de fin de año. De hecho, el domingo que viene ya es Año Nuevo. Y algo típico en el fin de año, además de las campanadas y de las uvas, es hacer balance. Balance de todo lo que ha estado el año, hacer balance de lo que ha estado nuestra vida. Y no está de más que cada uno de nosotros como creyentes hagamos balance de nuestra fe y nos preguntemos cómo está nuestra fe. En Navidad nos gusta pensar en Jesús como ese niño indefenso, ese niño que nace en un humilde pesebre. Pero el Hijo de Dios no se encarnó para quedarse siempre en esa condición de niño indefenso. Él se encarnó para ir a la cruz. Él se encarnó para ser nuestro Salvador. Él se encarnó para morir por nosotros en la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 11, Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Jesús se encarna en ese Belén para ser nuestro buen pastor. Y sobre este pastor que pone su vida por las ovejas es que quisiera reflexionar con vosotros en este mensaje de Navidad. Y es por ello que el mensaje de Navidad este año no va a estar centrado en los pasajes clásicos que hemos leído en nuestro culto de Navidad, sino que me gustaría considerar con vosotros un texto mesiánico, un texto precioso que fue escrito antes de que el Hijo de Dios se encarnara para ser ese buen pastor. Y un texto que de forma profética en ese momento nos hace ver en qué iba a consistir la labor de ese buen pastor. Este pasaje profético, mesiánico, no podría encontrarse en otro libro del Antiguo Testamento que no fuera el profeta Isaías. Isaías es un libro también conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Me gustaría que me acompañarais en la lectura de un solo versículo. Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11. Dice así: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, pastoreará con ternura a los recién paridas. Tan solo un versículo en el que encontramos 4 características del buen pastor, sobre las que haríamos muy bien en esta Navidad de renovar nuestra fe y nuestra esperanza en esas características, que son la de provisión, la de protección, la de proximidad e intimidad y la de pastoreo, la de guía, dirección en nuestras vidas. Al predicar de un solo versículo en la Biblia se corre el riesgo de poder quitar el texto de su contexto y convertirlo en un pretexto, ¿verdad? Y para evitar caer en ese error, permitirme unas breves pinceladas de contexto. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías advierten al pueblo de Dios del juicio divino si el pueblo persiste en dar la espalda a Dios, si el pueblo persiste en desobedecer a Dios, en poner su confianza en otro lugar que no sea Dios. Los primeros 39 capítulos tienen un claro tono de juicio. En el capítulo 40 se produce un cambio radical de tono. Los capítulos del 40 al 45 son tremendamente esperanzadores. El profeta habla de la promesa de la redención y de la salvación de su pueblo. Después de que Isaías y otros profetas como Jeremías han profetizado tanto sobre la destrucción de Jerusalén como de la deportación del pueblo, el capítulo 40 emerge
con un mensaje grandioso, glorioso, lleno de esperanza para todos aquellos que confíen en el Señor. Los primeros versículos del capítulo 40 son tremendamente consoladores y esperanzadores. Dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparad camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y el versículo 11, nuestro versículo, se nos presenta a ese Mesías que tenía que venir a redimir, a consolar, a traer esperanza. Y ese Mesías es presentado mediante la figura del buen pastor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará, pastoreará con ternura a las recién paridas. Isaías no es el único profeta que presenta al Mesías mediante la figura del pastor. Jeremías también lo hace. Jeremías 31:10 dice: oíd naciones la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid que el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Y en Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 16, encontramos un pasaje precioso. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de las ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Yo pastorearé a mis ovejas y las llevaré a reposar. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. Las apacentaré con mi justicia. Queridos, el buen pastor no es otro que el Señor Jesús, aquel que dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. En los primeros 38 o 39 capítulos de Isaías, el profeta ha estado refiriéndose a los líderes políticos y religiosos de Israel como malos pastores, como pastores que estaban cuidando muy mal del rebaño. Ahora presenta al Mesías, aquel que ha de venir como el buen pastor, destacando 4 características principales. La primera: como pastor apacentará su rebaño. Esto nos habla de provisión. Cada una de las 4 características de este versículo enfatizan el cuidado cariñoso del buen pastor por su pueblo. Y en primer lugar, como buen pastor, lo que hace es proveer. Esto es proporcionar lo necesario para la subsistencia. No solo alimento y bebida, sino también provisión emocional y espiritual. He aquí una clara referencia al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Jesús es nuestro proveedor. De Él proviene todo lo que necesitamos. No solo a nivel físico y material, sino a todos los niveles. Lo cierto es que con la provisión que nos da el Señor Jesús, deberíamos tener suficiente. Deberíamos estar satisfechos. Y por tanto, no tendríamos que ir a beber a otras fuentes para saciar nuestra
sed interior. No deberíamos ir a pastar a otros pastos para saciar nuestra hambre interior. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Realmente para mí Jesús es suficiente? ¿Realmente Él es el que da sentido a mi vida? ¿En quien encuentro satisfacción? ¿No estaré yendo a beber a otras fuentes y a pastar en otros campos? La palabra de Dios en Navidad nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, a renovar nuestra fe en ese Jesús que, como buen pastor que es y que da su vida por nosotros, además se encarga de, con cariño y con dulzura, proveernos de todo lo que necesitamos. ¿Cómo está nuestra fe en ese nuestro Dios proveedor? Queridos, se avecinan tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos de crisis. ¿Cómo vamos a enfocar nuestro futuro? ¿Con confianza o con desconfianza? ¿Vamos a confiar en la provisión del buen pastor o no? ¿Cómo está nuestra fe? Si la primera faceta del buen pastor es la de ser proveedor, la segunda es la de proteger. En su brazo llevará los corderos. Ese brazo hace referencia a esa protección. Y me gustaría llamar la atención sobre cómo Isaías utiliza en el mismo capítulo, en el versículo 10, ese brazo poderoso, ese brazo que se enseñorea, y después en el versículo 11, ese brazo que es capaz de llevar junto al corazón y con ternura a ese cordero. El brazo de nuestro buen pastor es capaz de pelear por nosotros y capaz de mostrarnos tremendo cariño y compasión a cada uno de nosotros. El profeta habla de corderos. Los corderos son pues esas ovejas recién nacidas y ellas, igual que los niños pequeños, pues no pueden caminar de forma rápida ni grandes distancias. Y cuando el rebaño se mueve, pues las patas de los corderos no dan de sí. Y el buen pastor, para que no se pierdan, para que no se queden atrás, las coge con su brazo poderoso y las lleva junto a su corazón. El profeta pretende que tú te imagines que eres ese cordero y que te hagas la idea de lo consolador que debe ser para ese cordero cansado, que prefigura al Hijo de Dios, ser recogido en su brazo poderoso, pero a la vez tierno, junto a su corazón, en esos momentos duros por los cuales tenemos que atravesar todos en nuestra experiencia de vida. ¿Cómo está tu fe en ese buen pastor protector? La palabra de Dios nos invita en esta Navidad a renovar nuestra fe en ese buen pastor. ¿Te sientes cuidado y protegido por Dios? No sabemos lo que nos depara el 2023, no tenemos ni idea. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en el 2019 lo de la pandemia? No tenemos ni idea. No hace falta ser profeta ni hijo de profeta para intuir que no se acercan tiempos fáciles, ni a nivel económico, ni a nivel espiritual. Y ello nos va a afectar a todos, a un nivel u otro. Y seguro que nos va a afectar a nivel físico, pero también emocional y espiritual. Por tanto, en el nombre del Señor te reto a renovar tu fe en ese Dios protector, a creer firmemente que cuando llegue ese tiempo duro,
El buen pastor te llevará con ese brazo poderoso y a la vez tierno junto a su corazón. Si la primera característica era la provisión y la segunda la protección, la tercera es la proximidad, la intimidad. Dice, junto a su pecho lo llevará. El buen pastor lleva a ese cordero ahí a su pecho, a que oiga su corazón, cómo late. El buen pastor anhela, desea y busca la cercanía con sus ovejas, la intimidad con sus ovejas, la proximidad con ellas. Él no quiere ser alguien lejano para todos nosotros, sino alguien muy cercano. Él es, sí, el omnipotente Dios, el todopoderoso Dios, pero a la vez es ese pastor tierno. Y una cosa no va en detrimento de la otra. Que el soberano Dios, que el todopoderoso Dios esté dispuesto a tener intimidad con cada uno de nosotros, debería ser algo que nos recogiera, que nos estremeciera. Solo el hecho de pensarlo debería impresionarnos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Eso es tremendo. Como dirían los jóvenes, es alucinante. Dios anhela intimidad contigo y conmigo. La cuestión es, ¿quieres pasar tu tiempo con Dios? ¿Estás pasando tiempo de intimidad, de cercanía con Dios? La palabra de Dios en Navidad nos reta a renovar nuestra fe. Esa fe en ese Dios que quiere pasar tiempos significativos contigo y conmigo. Pregúntate, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Por qué no dedicarle parte de nuestro tiempo libre a Dios? La verdad es que en muchas ocasiones dedicamos nuestro tiempo libre a muchas cosas que no son trascendentes e incluso en ocasiones que son nada o poco edificantes. Por tanto, planteémonos a qué dedicamos nuestro tiempo libre. ¿Cómo anda tu fe en ese aspecto? 3 son las características que hemos considerado hasta ahora: provisión, protección, proximidad. Nos falta una última: pastoreo. Pastoreará con ternura a las recién paridas. Y aquí volvemos a hacer referencia al Salmo 23, cuando dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El término pastorear aquí tiene un concepto no tanto de cuidado, sino de guía, de dirección. De hecho, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional traducen este versículo como guiará con cuidado. Como bien nos hace ver el Salmo 23, la misión del pastor no es solo la de proveer y proteger, sino también la de guiar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta es una faceta que no siempre nos gusta de la labor del pastor. Nos gusta que el pastor nos cuide con ternura, nos gusta que el pastor nos dé buenos mensajes y estudios, nos gusta que el pastor nos provea de buenos pastos, pero que el pastor nos guíe ya no nos gusta tanto. Pero esa también es una de las responsabilidades del pastor. Eso sí, lo debe de hacer, como dice Biblia de las Américas, con ternura o con cuidado. Hay muchas maneras de guiar.
Hay muchas maneras de liderar, con brusquedad y autoridad férrea o con humildad y mansedumbre. El liderazgo de nuestro buen pastor se caracterizó por la ternura, por la humildad, por la mansedumbre. El Señor Jesús dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí no se trata de renovar vuestra confianza en el pastor de la iglesia, sino de renovar vuestra fe en el buen pastor, en dejarse pastorear, en dejarse cuidar por ese buen pastor que nosotros, que el Señor Jesús. Reflexionemos en nuestro interior y preguntémonos si nos hemos dejado guiar este año por el Señor o le hemos estado poniendo resistencia a su guía. Y en el nombre del Señor te reto a renovar tu fe, tu confianza en ese Dios que además de proveer, de protegerte y de querer intimidad, también te quiere guiar por el buen camino. Hoy es Navidad, o más bien hoy celebramos Navidad, ya que todos sabemos que en realidad el 25 de diciembre del año 0 no nació Jesús. Pero aunque no fuera el 25 de diciembre, lo que sí que es cierto es que ese hecho ocurrió y que marcó la historia de esta humanidad y marcó nuestras historias. Hoy recordamos ese milagro de la Navidad. Y como decía, para creer en los milagros hace falta fe. Y me pareció relevante que nos preguntáramos cómo está nuestra fe. Hasta ahora he estado lanzando esta pregunta a creyentes, pero ahora me gustaría enfocarme en aquel que conoce cosas de Dios, conoce cosas de Jesús, conoce cosas de la palabra de Dios, sabe de la Navidad, pero es consciente de que la Navidad no está en su corazón, de que Jesús no ha nacido en su corazón. Y a ti te quiero preguntar, ¿cómo está tu fe? O más bien, ¿qué es lo que te hace falta para acabar de depositar tu fe en el milagro de la Navidad? En Navidad Dios nos regaló a Jesús. El mayor y mejor regalo de la Navidad, con diferencia, es tener a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es por ello que en el nombre del Señor te invito a que deposites tu fe y tu confianza en Él y que aceptes el regalo de la Navidad para que de esta manera hoy pueda ser Navidad y todo el resto de tu vida sea Navidad. Espero y deseo que el milagro de la Navidad se haga realidad en tu vida. Y aquellos que ya creemos en ese prodigioso milagro, os invito y me invito a mí mismo a renovar nuestra fe en Jesús, en ese Dios encarnado, para ser ese buen pastor que pone su vida por sus ovejas, y que renovemos nuestra fe en ese Dios protector, Dios proveedor, Dios que quiere proximidad, Dios que te quiere pastorear. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que todos tengamos una bendecida Navidad. Bon Nadal. Amén.